No offense, but your brain is a terrible place to keep your big idea. It belongs in the world, but you know that already. You have a calling, a voice that says, this is what I'm meant to do. Create the website your big idea deserves with Wix. Make it your own with top-to-bottom customization, AI to help realize your vision, and built-in business tools to turn your daydream into your dream job. Wix supports every stage of the business journey except one. Your decision to begin. Ready? Go to Wix.com. Negocios locales, episodio 167. Hola a todos, soy Laura Alfonso y os doy la bienvenida a mi podcast, un espacio semanal en donde hablamos de vuestra ficha de Google Business Profile, de vuestra web, de intenciones de búsqueda del usuario, de reseñas, analítica digital, enlaces o inteligencia artificial, con el objetivo de que vuestro negocio local tenga más visibilidad en Internet gracias a la mejora del posicionamiento en buscadores. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web lauraalfonso.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Y además tienes la posibilidad de suscribirte a la newsletter de negocios locales, donde te cuento novedades de interés para tu negocio que no me da tiempo a abordar en este episodio. ¿Y esta semana de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de los insights o de los informes de rendimiento que nos proporciona Google Business Profile, porque es un tema que he estado abordando a lo largo de las últimas semanas en diferentes eventos, en el último en Do You SEO. Y como ha despertado mucho interés, voy a hacerme eco de esa presentación, pero a la vez os voy a explicar cómo hago las auditorías a clientes a nivel local, que yo creo que le podéis sacar bastante provecho. Así que empezamos. Si quiero dejar algo claro en este episodio es que los informes de rendimiento, los insights que nos proporciona Google Business Profile a través de la ficha no son útiles para hacer un diagnóstico, una auditoría de tu negocio sobre la visibilidad, por supuesto, que tienes a nivel local y, por supuesto, tampoco nos va a permitir marcar una estrategia. ¿Y por qué digo esto? Pues mirad, por un lado porque lo que nos proporciona son fotos fijas a nivel de visibilidad. Resulta que nos dice, sí, ese mes has tenido tantas búsquedas a través de móvil o a través de Google Maps o a través de la parte de buscador, pero es una foto fija, es lo de ese mes. Si quieres tener la foto del mes anterior, tienes que hacer un filtro, pinchar y ver. Y entonces eso, pues sí, te puedes ir poniendo en un Excel y apuntando todos los datos para ir, digamos, teniendo una visión más o menos clara, pero no es una manera de trabajar. Luego, si te vas a los informes de interacción del usuario, resulta que sí, que ahí sí que te da una evolución, pero solo de 6 meses. ¿Qué menos que tener de un año? Un poco más de un año para entender si estamos ante momentos estacionales o no de tu negocio. Luego, por otro lado, también nos encontramos que cada vez nos proporciona menos información, como por ejemplo de publicaciones. Antes publicábamos y poníamos URLs hacia nuestra web y podíamos saber, gracias a través de los insights de Google, si habíamos tenido más o menos visualizaciones y si el usuario había hecho clic. Pero ahora mismo esa información ya tampoco la tenemos. Y luego ahora nos proporciona también información sobre las keywords, para qué términos ha aparecido en nuestra ficha, pero nuevamente nos da una foto fija de ese mes, no nos da un histórico. Entonces no podemos saber si una keyword está yendo bien o mal. Y por eso yo en estos eventos donde he participado lanzaba la pregunta, oye, con los insights de Google Business Profile, y os lanzo la pregunta ahora mismo, ¿podéis saber cuál es la tendencia de visibilidad de vuestro negocio? ¿Podéis saber si os ha caído una keyword relevante a nivel transaccional y que os genera negocio? ¿Podéis identificar si ha habido cambios en la SERP, es decir, en el modo en el que presentan los resultados Google? ¿Podéis identificar temas de estacionalidad de vuestro negocio? ¿O qué repercusión han tenido vuestras publicaciones? ¿Y podéis saber quiénes son vuestros competidores y cómo van? Os acabo de lanzar 6 preguntas y la respuesta para todas ellas es no podéis. Y creo que son unas preguntas
súper lógicas y que todo negocio consultor SEO debe preguntarse. Y los insights de Google eso no te lo permite. Entonces, si solamente te estás moviendo con esos datos, no puedes saber ni cómo vas, ni hacia dónde vas, ni tampoco puedes marcar una estrategia. Estás completamente a ciegas. Y por eso cuando yo tengo las auditorías con mis clientes, hay mucha diferencia entre lo que él piensa y lo que es la realidad. ¿Dónde cree que está el negocio? ¿Dónde está realmente? ¿Dónde están sus competidores y quiénes son? No podéis imaginaros cómo muchísimas veces aparecen competidores que no tenían en el radar. Y luego también no pueden saber hasta dónde pueden llegar a nivel de visibilidad. Por eso mi objetivo en las auditorías es darles luz y marcarles unas pautas de trabajo que puedan seguir desarrollando ellos en el corto, medio y largo plazo. Para eso, ¿cómo hago ese análisis, esa auditoría a nivel local? Bueno, lo que hago en primer lugar es acceder a la API de Google Business Profile para tener un histórico. Y yo tengo un histórico de al menos 18 meses. Y de esa manera puedo confirmar la tendencia de visibilidad de un negocio y entender su estacionalidad. Mostraba el caso de un negocio que me contrató el mes pasado y que me decía, bueno, te contrato pues para ver qué tal va todo, pero yo creo que va bien, he crecido respecto al mes pasado. Y sí, respecto al mes pasado había subido un 69%. Bueno, bien, pero es que resulta que con respecto a febrero del año anterior estaba cayendo un 43%. Y gracias a que tenía el dato de los últimos 18 meses, pude comprobar que el hecho de que estuviera subiendo este mes respecto al mes anterior era por un tema meramente de estacionalidad, pero también lo que pude ver es que la tendencia de ese negocio a nivel de posicionamiento era decreciente. Cada vez tenía menos impresiones en su ficha. Seguimos indagando y vimos la evolución de las keywords. Y resulta que vimos que la keyword principal, la money keyword, estaba cayendo de forma estrepitosa. ¿Y cuál era la money keyword? El nombre de su negocio, un nombre bastante descriptivo, pero resulta que en los últimos meses ese nombre se ha convertido en el nombre genérico de un complemento que hay en los surtidores eléctricos. Entonces imaginaros cómo puede competir un negocio a nivel local con un elemento de surtidores eléctricos que cada vez está más de moda y que compite a nivel nacional. Pues claro, la autoridad la había perdido a ese respecto. Entonces, esto había producido un cambio en la SERP, en los resultados de Google. Antes, cuando tú buscabas ese término, aparecía el Knowledge Graph de la ficha de negocio y ahora, cuando el usuario busca ese término, empiezan a aparecer distintas webs hablando de surtidores eléctricos. Y al final de la SERP aparece un local pack con este negocio y otros competidores. Imaginaros, lógicamente, ha bajado de forma radical la visibilidad para esa money keyword. Y eso está justificando por qué está cayendo en los últimos 18 meses. Pues bien, el negocio no se había dado cuenta de ese aspecto y no sabía que estaba compitiendo ahora también con surtidores eléctricos. Un negocio que nada tiene que ver con su actividad. Me podéis decir, bueno Laura, ¿cómo me conecto yo con la API de Google Business Profile? Bueno, pues sí, quizá puede que sea complicado, yo para eso trabajo con un equipo, estamos haciendo desarrollos, pero bueno, tenéis los informes de rendimiento de Google Search Console y ahí lo que podéis hacer es filtrar por página UTM, porque ya os he contado en episodios anteriores lo importante que es que parametricéis las URLs de vuestra ficha, para que así sepáis de dónde está llegando el tráfico. Sí, os puede decir que está llegando de Google, pero no sabéis si está llegando de Google de la parte orgánica, la normal, o si está llegando desde vuestra ficha, del local pack, de una publicación o desde dónde está llegando el usuario. Entonces, por eso es importante parametrizar las URLs con UTMs. Bueno, pues si tú en los informes de rendimiento de Google Search Console filtras por página y pones UTM,
te aparecerá no solo las páginas, sino también las keywords para las cuales aparecen esas páginas. Y como ahí tienes un histórico de 16 meses, puedes ver cómo esas keywords van evolucionando en el tiempo. ¿Cuál es la única pega que tiene este informe? Que no da información de Google Maps. Entonces, si eres un negocio donde tienes mucho tráfico desde la parte de mapas, pues estás perdiendo bastante información. Si sobre todo las búsquedas te vienen desde la parte de Google normal, pues este informe te va a ser muy útil. Una vez que he visto el histórico a nivel de impresiones, keywords, etcétera, de la ficha, lo que hago también es el análisis con mapas de GeoGrid para conocer la competencia en la zona. Y entonces analizo las diferentes keywords, las que son de interés para el negocio, y veo cómo está posicionado. Si es un negocio donde aparece todo en verde, quiere decir que la cosa está muy bien, y si aparecen amarillos y rojos, pues quiere decir que hay bastante competencia y que hay recorrido de mejora. En este caso no hago solamente una foto fija, lo que hago es varias mediciones a lo largo de 15 días para saber cómo está posicionando el negocio. Y hago mediciones con diferentes horas, es decir, mido cuando el negocio está cerrado, cuando el negocio está abierto, cuando está abierto a primera hora, cuando está abierto a última hora, cuando está a punto de abrir, cuando está a punto de cerrar, y de esa manera voy viendo en qué medida el horario también puede afectar. Con eso, ¿qué descubro? Pues lo que descubro es, como el otro día, que un negocio ponía que estaba abierto 24 horas, cuando no era así. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que cuando todos los negocios estaban cerrados, ese negocio en concreto subía a la primera posición. Pero cuando todos estaban abiertos, ese negocio subía a la posición 30 y tantas. Es decir, que el horario realmente sí puede ser un pequeño factor de posicionamiento, pero sobre todo en horas donde está todo cerrado, y seguramente tú también estés cerrado y has puesto 24 horas para posicionar mejor, y luego te van a llamar y vas a generar insatisfacción del usuario. Pero realmente, si los factores adecuados de posicionamiento, los que hay que trabajar bien, no están bien trabajados, pues ¿qué es lo que pasa? Que vas a los infiernos, como le pasaba a este negocio que posicionaba en la posición 30 y tantas. Si no tenéis claro cuáles son los factores de posicionamiento o cómo hay que trabajarlos, ya sabéis que en lauralfonso.com/cursos tenéis el curso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, y donde a lo largo de cerca de 6 horas y varias lecciones te explico paso a paso cómo puedes mejorar a este respecto. Estos mapas lo que me permiten no solamente es identificar a los competidores, sino orientar mi estrategia y priorizar mis acciones. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir? Veréis, si el mapa está liderado por 2 o 3 negocios y entre esos 2 o 3 negocios se reparten el porcentaje de local pack en esa zona, eso lo que me dice es que si trabajo un poco el SEO y analizo a esos 2 o 3 competidores, es más que probable que yo enseguida alcance ese local pack. Si el local pack está repartido entre muchos más actores y resulta que uno tiene un 15%, otro 20%, otro 15%, otro 10%, pues entonces ahí la keyword va a estar más competida, más disputada, y entonces va a ser un poquito más complicado. Entonces, si tengo 2 keywords que son de interés para el negocio y en una de ellas en la zona se reparte el local pack entre 2 o 3 competidores, lo normal es que me vaya por ella. Si no está repartida entre 2 o 3, sino que está repartida entre muchos, a lo mejor no la priorizo tanto. A continuación, una vez que he visto cuáles son los competidores principales para las money keywords, ahí ya analizo sus factores de ranking, cómo lo tiene trabajados, y siempre me salen cosas que mejorar y que incorporar en mi ficha y en mi web, todo para mejorar la visibilidad local. Y ya la parte última de esta auditoría a nivel local la centro en el orgánico local. Siempre hablamos de la parte de local pack, que sí, que es súper importante y es la que más clics se lleva. Pero después del local pack hay resultados normales de Google que son resultados locales. Eso se llama orgánico local. Y muchas veces están abajo, pero si el local pack resulta que Google lo coloca en la parte inferior de la SERP, pues entonces el orgánico local lo tengo arriba. Por eso no me puedo olvidar de él. Y además no solamente por llevarme clics residuales, sino porque me ayuda a identificar canibalizaciones a nivel local, que eso es muy interesante.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues identifico cuáles son esas keywords de interés local y, por ejemplo, si estamos hablando de pintores, si yo busco pintor, ¿qué es lo que me va a mostrar Google? Sí, me puede mostrar el local pack, pero también me va a mostrar resultados de pintores y de lo que hacen de mi zona. Yo que estoy en Madrid, me va a mostrar pintores de Madrid, no me va a mostrar pintores de Galicia. Entonces es muy interesante ver, oye, cuáles son las URLs que está mostrando de mi negocio. Y ahí lo que veo es, oye, ¿qué visibilidad tengo respecto a las URLs que están apareciendo de mis competidores? Y lo que os decía, puedo identificar canibalizaciones. Ayer, por ejemplo, lo veía con un cliente. Para un término muy estacional y que ahora mismo está empezando a despuntar, estábamos viendo que saltaban 2 URLs. Y al principio decía, sí, claro, es interesante, pero una de esas URLs está dirigida a un público tan residual que, claro, realmente lo que le da negocio es la otra URL. Y se dio cuenta, pues con este análisis, que Google estaba mostrando indistintamente unas veces un resultado y otras veces otro. Entonces estaban compitiendo entre ellos. Y dado que uno de los resultados era muy residual, porque era para un público muy, muy escaso, decía, claro, es que si está entrando un usuario, que es el que me interesa, que me va a contratar ese servicio, porque el servicio hay que contratarlo ahora y le aparece esa información que no aplica porque no es el público objetivo, estoy perdiendo negocio. Y lógicamente estaba perdiendo negocio. Entonces pues ya hemos identificado que hay que modificar ese contenido y dirigirlo muy bien para que no salte para esa keyword. Y con todo esto, con todos los datos históricos de la parte de Google Business Profile a nivel de visibilidad, con la información de interacciones del usuario, con la parte de mapas y análisis de competidores y con todo el análisis del orgánico local, ya tienes un diagnóstico claro de cómo estás, qué tienes que mejorar y cómo puede llegar a mejorar tu visibilidad local. Y esas preguntas que os lanzaba al principio, que os recuerdo, ¿cuál es la tendencia de visibilidad de vuestro negocio? ¿Ha caído una money keyword? ¿Se han producido cambios en la SERP? ¿Hay estacionalidad del negocio? ¿Qué repercusión están teniendo vuestras publicaciones? ¿Y quiénes son vuestros competidores? ¿Y cómo van? Con este análisis 360 realmente puedes saberlo y de esa manera puedes marcar una estrategia clara. Si no, estás dando palos de ciego y no sabes cómo va el negocio ni por qué. Bueno, que me estoy poniendo muy seria. Al final, lo que os digo es que vuestra fuente de información no puede ser solamente los informes de rendimiento. Yo trabajo con distintas fuentes, por un lado la API de Google Business Profile, con Google Search Console, con Google Analytics, con los rank trackers, los mapas de GeoGrid y la parte de orgánico local. El procesamiento de toda esa información lo que me da son unos entregables que me dicen la evolución de la visibilidad de la ficha y de las keywords, la evolución de la interacción del usuario, el posicionamiento del negocio versus los competidores, tanto en mapas como en orgánico local, y todo el tema de conversiones locales en la parte de la web. Y con eso ya marcamos la estrategia. Pues esto es lo que os quería contar. Espero que os haya resultado muy útil, que los consultores SEO que me estén escuchando, que lo puedan aplicar a los negocios locales que llevan. Y si eres un negocio local y no tienes acceso ni la posibilidad de acceder a esta información, ya sabes que en lauraalfonso.com/contacto podéis contactarme, nunca mejor dicho, y podemos trabajar todo este tema de auditoría local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas y todos los comentarios que me dejáis en Apple Podcast y en Spotify. Recordad también que me podéis escuchar desde otras plataformas como Google Podcast, Amazon Music, Pocket Cast, etc. Y os pido también un favor, que os suscribáis a Negocios Locales, porque de esa manera consigo más visibilidad, me posiciono, nunca mejor dicho, mejor en las plataformas de podcasting y de esa manera puedo llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed.
Let your ideas flow with AI that guides you, but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com.